En este tutorial vamos a explicar cómo se realiza un presupuesto bajo el programa Xistral Gestión. Para ello contamos con un módulo de presupuestos que tiene una serie de funciones. En este caso vamos a enseñar la parte del menú, que son estos que vemos a continuación, como clientes operacionales, una agenda para los agentes, una serie de capítulos para capitalizar y totalizar los presupuestos, la carga de presupuestos en sí, un analizador de presupuestos para analizar costes con los márgenes que podemos obtener en un presupuesto y una serie de estadísticas. Vamos a hacer varios tutoriales para ir viendo de la parte más sencilla todas las operaciones que se pueden realizar en estos presupuestos y hasta los presupuestos más complejos. Para empezar, diremos de que los presupuestos normalmente se realizan a una serie de clientes llamados clientes potenciales, es decir, son clientes que pueden estar dados de alta en nuestra base de datos de clientes, es decir, como es en este caso, que tenemos una serie de clientes que tenemos aquí en nuestra base de datos, que son clientes ya de la propia empresa, que tienen una serie de históricos y de facturación, y los clientes potenciales o clientes operacionales, como nosotros denominamos, son clientes que pueden ser clientes que todavía no poseen, es decir, ningún tipo de operación con nosotros, simplemente que los tenemos para un seguimiento de presupuestos o de visitas o de llamadas, y también clientes nuestros que pudimos haber hecho un presupuesto previo o presupuestos posteriores y que están funcionando como tales, como clientes y también para hacer presupuestos. Perdón, esto veremos que ambas bases de datos son totalmente aisladas, es decir, no es la misma base de datos. La base de datos de clientes tiene sus códigos, que son los que utilizamos para nuestras facturaciones, y los clientes operacionales, los códigos que poseen no tienen por qué corresponder con los mismos códigos que tenemos en nuestra base de clientes. De hecho, tenemos aquí un ejemplo, que el cliente José Fernández en nuestro fichero de clientes es el 1 y en el clientes operacionales es el 3. No hay ningún problema porque están totalmente vinculados y a la hora de hacer un presupuesto lo haríamos a este cliente operacional siempre, pero a la hora de generar el albarán o el pedido a través del presupuesto siempre lo va a descargar sobre el cliente 1. Esto ya lo hace de forma automática el sistema porque a la hora de darlo de alta lo importamos de una forma totalmente transparente al usuario, es decir, si queremos dar de alta un cliente legal como cliente operacional para hacerle un presupuesto, utilizamos el botón de importar cliente, cogemos el cliente en cuestión, por ejemplo el segundo, y al darle al botón de importar le marcamos primeramente evidentemente el código que le vamos a dar y que no esté ocupado por ningún cliente operacional, y al darle a importar el cliente pasa automáticamente a ser un cliente operacional más para poder hacer un presupuesto. Esto quiere decir que nosotros solo podemos hacer presupuestos a clientes operacionales, nunca a clientes de nuestra base de datos, aunque después cuando se generan dichos pedidos a partir de los presupuestos aceptados se utiliza evidentemente el cliente normal, o sea, el cliente legal de nuestra empresa. Esto es importante porque después a la hora de trabajar con el tema de presupuestos poseemos lo que se llama una agenda. Una agenda que es opcional, evidentemente, pero que es una agenda funcional para agentes que lo que hace realmente es un calendario, como son todas las agendas, en las cuales nosotros podemos prefijar en los días para un agente determinado. Podemos prefijar pues distintos tipos de actos con los clientes operacionales o potenciales. Es decir, podemos programar visitas, podemos programar llamadas, podemos programar presupuestos. Todo esto lo vamos rellenando en esta agenda de una forma visual y de esta forma podemos hacer un seguimiento visual o estadístico de un cliente o de varios clientes o de un agente determinado de una forma, como insisto, de forma visual. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner que en la agente número 6 pues queremos que el día 8 queremos hacerle una entrada, es decir, al marcarnos el día 8 ya nos aparece la estructura de la agenda, la estructura del día por horas, como una agenda normal y corriente de papel, y al marcar el botón derecho, al marcar eso encima de él, el botón izquierdo, nos solicita una entrada. Entonces nosotros le damos una nueva entrada y a partir de esa entrada ponemos una hora de la agenda, por ejemplo a las 10 de la mañana,
Y podemos aquí poner un comentario, pues, por ejemplo, que vamos a hacer una visita a las instalaciones de un cliente en concreto. Ese tipo de comentario es opcional, simplemente es para poder ver en un momento determinado qué es lo que vamos a hacer a esa hora. Aquí la parte siguiente es donde nosotros definimos qué tipo de operación vamos a realizar. Si es una visita, si es una llamada recibida, si es un presupuesto, si es una cancelación de un presupuesto o simplemente es una nota. En este caso, pues como es una visita, vamos a indicar qué cliente potencial es. En este caso vamos a decir el cliente operacional 1 que vamos a utilizar en este instante y la grabamos. En el momento de grabarla, vemos que el calendario, el día en que hemos programado, se nos pone en naranja, quiere decir que ahí tenemos una incidencia, y nos aparece en la parte inferior una solapita de color verde que en la leyenda nos dice que es una visita. Podemos ese mismo día hacer varias operaciones, es decir, en este mismo día, perdón, podemos tomar, es decir, hacer una nueva entrada. En este caso vamos a ver una nueva entrada, vamos a hacer una nueva entrada, pero por ejemplo a otra hora, vamos a ponerlos a las 11 de la mañana que hemos programado y en este caso pues vamos a decirle que es vamos a hacer una llamada pues también a un cliente, en este caso el cliente operacional 2. La grabamos simplemente y veremos que en este momento el día se pone de color azul porque quiere decir que tiene varias operaciones en ese mismo día y las dos operaciones que se nos indican es una amarilla que es una llamada y una verde que es la anterior visita, con lo cual nosotros en un momento determinado de una forma visual podemos ver toda la situación de un agente y ver pues qué operaciones va a realizar a lo largo del calendario de un mes o del periodo de tiempo que nosotros marquemos en este periodo, en este entorno de fechas. ¿Qué decir tiene que en este caso estamos entrando el agente, en este tipo de agenda estamos viendo, podemos ver la agenda de todos los agentes. Si vamos al agente número 1 o a otro agente, pues veremos la agenda de cada uno de ellos. Evidentemente, esto es porque el usuario que estamos entrando es un usuario superusuario, por decirlo de alguna forma, usuario supervisor, que nos permite realizar estas funciones. Evidentemente, si nosotros entramos con un usuario que le tenemos asignado a este agente, solo podremos ver la agenda de dicho agente, precisamente para limitar el acceso a otros agentes que puedan ver sus operaciones que van a realizar o su agenda en este caso. Esto nos sirve evidentemente también para hacer presupuestos, es decir, una de las entradas que podemos hacer, por ejemplo, vamos a ponernos en el día 9, nosotros podemos generar, es decir, en este momento, una entrada que podemos realizar, evidentemente, aparte de las visitas, podemos hacer lo que se llama un presupuesto. Podemos poner la hora, por ejemplo, las 12, y podemos programar un presupuesto. En el momento de programar un presupuesto a un cliente determinado, por ejemplo, cliente operacional 2, podemos crearlo ya desde la propia agenda. Es decir, en este botón simplemente nos accederá a la carga de presupuestos con el cliente que hemos seleccionado. En este caso, vamos a poner el agente 6, que es el que estamos trabajando. Este cliente lo tendría normalmente el agente 2, pero en este caso es el agente 6. Y a partir de ahí hacemos el presupuesto de una forma sencilla. Vamos a hacer a modo de ejemplo. Después ya entraremos en temas de presupuestos, cómo se realizan y todo lo que eso conlleva, pero ahora simplemente vamos a verlo cómo se realiza, cómo se conecta con la agenda. Y ese presupuesto, una vez finalizado y una vez grabado, lo tenemos ya en nuestra agenda grabado como tal. Es decir, si nosotros ahora mismo vamos a ver el agente número 6 de nuevo, veremos que nos aparece este día 9 ya de una forma también de naranja, es decir, que tiene una operación realizada, que en este caso es un presupuesto que está en azul, como indica la leyenda. Si vemos en qué momento está ese presupuesto, como lo hemos puesto, a la hora que lo hemos realizado, veremos que el presupuesto está a las 6 de la tarde, que es un poco la hora que ha recogido el sistema para que nos lo ofrezca en la agenda. El presupuesto tanto lo podemos hacer desde la agenda como de forma independiente. Quiere decir que si nosotros no lo lanzamos desde la agenda y lo hacemos de forma independiente por carga de presupuestos, siempre nos lo va a apuntar en la agenda de la forma que estamos viendo. Es decir, cualquier otro presupuesto que hagamos de cualquier agente siempre queda apuntado en la agenda de dicho agente, aunque no lo hagamos a través de la agenda.
Bueno, esto simplemente es para mostraros un poco lo que es el tema de agenda y presupuestos, y en el siguiente tutorial ya pasaremos a explicar lo que es todo el funcionamiento de la carga de presupuesto en sí. Un saludo.